parte de la culpa le repartimos a los dominicanos que contratan haitianos? Sí, porque sabemos que hay, por ahí debajo hay mafias, otros son procedimientos, no sé qué tan legales, pero es una realidad. O sea, la mano de obra haitiana viene con mucha necesidad, se contrata a muy bajo precio, y eso de alguna manera es un alivio para el empresario dominicano. Pero, don Pelegrín, hasta que no empecemos, y creo que el presidente mencionó algo de eso ayer, a aplicarle sanciones a los que contratan ilegales, van a seguir llegando, porque ellos no tienen nada que perder. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, hay una dimensión más profunda. Yo tengo tiempo diciéndolo. Nosotros tenemos una economía que ha crecido mucho y tenemos un potencial enorme. Somos un mini continente, pero el desarrollo de nosotros tiene muchas deformaciones. Un desarrollo deformado y deformante. Crecemos con alta concentración. El índice IHH, que es el índice de concentración de las economías, nos dice que más del 50% de la economía dominicana está altamente concentrada o hiperconcentrada. Y creo que está mal calculado. Creo que está mal calculado porque hay otros rubros que no están incluidos que son igualmente concentrados. Ahora, esa concentración en gran modo explica también el alto nivel de informalidad. Tenemos el 60% de la economía informal. ¿Por qué? Porque el dominicano que no puede incorporarse a una economía formal, entonces, ¿qué pasa? Ese dominicano vuela por debajo del radar del Estado. El Estado es muy oneroso para la economía, para la sociedad, para los ciudadanos. Aquí tenemos entre el sector público en general, incluyendo los ayuntamientos, cerca de 900,000 empleados. Resulta que empleos formales de la economía son 2 millones y algo. Es decir, que la relación empleo público por empleo formales es muy chocante, muy chocante. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente entra en la economía subterránea a sobrevivir. Entonces, eso implica también la vulneración, se genera un mecanismo de émbolo. El dominicano que no puede, tú puedes llegar con un PhD aquí. De hecho, muchos se han ido a estudiar, cuando llegan aquí, no se le paga lo que se le debería pagar en República Dominicana, independientemente de que el país es muy caro porque está crecientemente cartelizado. Entonces, ese es otro factor. Entonces, en vez de nosotros estar convirtiéndonos en un país abierto, exportando al mundo, los grupos de aquí y los de Haití han hecho una alianza cada vez más fuerte. Y entonces eso lo que hace es reforzar el equilibrio de la pobreza, y en vez de competir en los mercados internacionales, estamos en una estrategia de dominar el mercado de los 22 millones. Yo le dije a altos funcionarios del Departamento de Estado, cuando se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio en el año 2001, y se lo dije a Luis Álvarez Renta, que fue el ideólogo de la fórmula de mezclar el DR-CAFTA con unos acuerdos con Haití, cosa que no está en la letra del acuerdo. Le dije, el problema de Haití es el de un Estado fallido. Eso se resuelve con políticas públicas, con políticas de Estado. No se resuelve con esquemas de comercio. No se resuelve forzando integraciones imposibles. Y obviamente ese es parte del problema. Por eso lo que estamos viendo está provocando un efecto de desnacionalización. Le voy a poner áreas, por ejemplo, áreas que yo conozco, que tú te preguntas, ¿cómo es posible que el Estado permita que se estén desnacionalizando? Áreas de seguridad nacional, la compañía privada. Recientemente hubo un foro, yo participé en el foro,
Y en la mesa que yo trabajé y en otras mesas, lo que salió a relucir fue que un porcentaje de los actores de seguridad de la compañía privada son extranjeros, pero particularmente, mayoritariamente haitianos. Hoy en seguridad, o sea, dotados de escopeta, de pistola. Te vas al sector turístico y voy a contar esto que es hasta cómico. En un evento donde el presidente dio apertura y participó el año pasado, y yo era el presidente del Congreso, y nos fuimos a un hotel del este de los más grandes, y resulta que llegaron 600 líderes agropecuarios al Congreso, y tuvimos un enorme problema para ingresar al hotel, pero un mega problema. ¿Y qué pasaba? Bueno, que la mesa, el frente del hotel, el registro del hotel, la mayoría de los empleados que estaban ahí eran haitianos, casi recién llegados. Entonces los dominicanos no se entendían con los haitianos. Oye. Para poder registrarse en un hotel para un evento de primer nivel. Entonces uno va viendo todo eso y uno dice, bueno, el gobierno mismo, yo tengo pruebas de que instituciones del gobierno están contratando nacionales haitianos, pero abiertamente, e incluso en actividades sensibles. Entonces nos vamos a otra zona. Por ejemplo, aquí le voy a dar un dato que es poco conocido. En el 2007 se votó una resolución, lo saben todos los directores de impuestos internos, que permite que las empresas constructoras deduzcan el pago de nómina del impuesto sobre la renta. Resulta que no se le pide la presentación de la nómina, sino el monto. La nómina que se manda normalmente es mínima y por tanto ni impuestos internos ni la Secretaría de Trabajo el cruce de si se está cumpliendo el 80-20. Es decir, que el Estado está dando subsidios, está beneficiando a las empresas constructoras con una serie de beneficios para que violen la ley. Porque si por ese mecanismo, si mañana se modifica, que vamos a hacer la propuesta, las empresas no pueden beneficiarse de eso si la nómina no cumple el 80-20. Claro. Pero lo hacen, porque la política del Estado está permitiendo eso. Ahora mismo lo vi en zonas rurales, en zonas de montaña, en zonas de frontera. Los dominicanos quieren buscar un empleo en cualquier empresa, pero tienen un problema, y es que si entran a trabajar, aparecen en nómina, automáticamente pierden los beneficios de bono luz, bono gas, solidaridad, supérate, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el dominicano? Bueno, si yo tengo un ingreso regular sin trabajar, que me lo da el gobierno todos los años, que puede aumentar o no aumentar, yo no me voy a arriesgar a perderlo si entro a trabajar por un empleito de 2 o 3 meses. Entonces, estamos usando las herramientas de política de subsidio, por ejemplo, para excluir a los más pobres, porque hay gente que está ganando salarios mínimos, gente que está en la frontera, gente que está en la montaña, gente que está en la agricultura. La política del Estado debería ser que ellos permanezcan y reforzar eso. No, usamos la política de subsidio del Estado, que esa sí la financian los organismos internacionales. ¿Para qué? Para desplazar a los dominicanos del trabajo formal. Entonces, esas son las distorsiones que hay que resolver. Esas son las distorsiones. Yo estoy de acuerdo con el presidente, hay que sincerarse, pero vamos a hablar a calzón quitado. El problema fundamental tiene que ver, y lo explicó hace muchos años Andrés Corten en un libro que se llama Economía, Azúcar y Política. Lo explicó, el modelo extractivo de renta es el que está en la base de la crisis de la economía y de la crisis del Estado. Porque mucha gente también, y eso es bueno decirlo,
cuando no encuentran un empleo formal o cuando no pueden sobrevivir dentro de la informalidad, entonces buscan en la política una vía alternativa. Una vía alternativa, y entonces los partidos, como decía don Juan Bosch, se convierten en agencias de empleo. Bueno, ese sí es un tema, duro. Eso es un tema duro. Bueno, pues ahí está la opinión de don Pelegrín Castillo. Creo que el tema de sincerizarse con ese asunto a lo interno en materia, más allá de pactos, sino haciendo respetar y haciendo cumplir las leyes que tenemos en materia de trabajo, para los empresarios, para todo. Creo que por ahí pasa también parte de la solución al tema migratorio, ilegal y sobre todo haitiano en la República Dominicana. Roberto, mira, sí. Un punto de las medidas que hay que avanzar. Yo tengo tiempo planteándoselo y se lo planteamos en el encuentro de productores agropecuarios al presidente. Aquí hay que crear una nueva ruralidad, pero dentro de esa nueva ruralidad, aquí hay que crear unos fondos de mecanización y tecnificación agropecuaria. Recientemente me encontré con el productor más grande del país de arroz y le pregunté, porque sabía que estaba en fase de mecanización, le pregunté cómo iba. Me dijo, mira, 100% mecanizado el arroz, en la siembra y en el corte. Y en la cosecha. Y en la cosecha, sí. Entonces, rentabilidad, le pregunté, me dijo, muy buena. Entonces, nosotros tenemos que dar el paso. Ahora, el gobierno es el que tiene que coger el liderazgo, porque hay sectores que no tienen los medios que tiene por ejemplo, para hacer eso.